anteriores partidos políticos antes que las organizaciones tradicionales de lucha. Entonces es un poco saber cuáles son sus opiniones sobre eso. Hola. Gracias. Yo te quería plantear lo siguiente. Si tenemos en cuenta que el PSOE y el PP, la última estadística que yo leía, el 35% de los votos, es decir, seguiría ganando por mayoría el Partido Popular, está cayendo, también el Partido Socialista tendría el 34% de intención de voto, es decir, en total, entre uno y otro, que sabemos siempre que se ponen de acuerdo a la hora de tomar decisiones económicas, yo preguntaría, ¿cómo se plantea Izquierda Unida, que en este momento tiene una intención de voto, según el Instituto de Leído, de un 12%, que ha subido mucho, pero claro, si tenemos en cuenta un 70 por un lado y un 12 o un 20, supongamos que llegamos al 20, y sabemos además que solo con los votos se cambian las leyes, y esto lo tenemos que tener muy claro, cómo Izquierda Unida se plantea arrebatar esa intención de voto tanto a los que se abstienen como a ese campo de ciudadanos que son el 90% de la población y que están afectados por las políticas económicas del PP y del PSOE. Entonces, ¿cómo Izquierda Unida y cuáles son las estrategias que antes se llamaban de masa, ahora no se llaman, piensan arrebatar y entrar en el ámbito de los ciudadanos votantes del PP, votantes del PSOE, para realmente cambiar las cosas? Porque no nos olvidemos, si no hay cambio de voto, no hay cambio de vida. Gracias. Hola. Quisiera también prolongar un poco la pregunta porque casi se la hemos dado bastante que preguntar, pero también a la hora de tomar el poder, a ver, o sea, por ejemplo, si lo hubierais tomado, no sé si solos o en coalición con otros partidos, no sé si tenéis planes aliados con algún partido más para conseguir una victoria, una mayoría, a la hora de haberlo tomado, ¿qué instrumentos hay para hacer frente a la Unión Europea, a las instituciones europeas? Es uno. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos si tenéis alguna relación con el recién formado, el Partido X, Partido del Futuro, que está recogiendo, digamos, propuestas para hacer un proceso constituyente? Hola, buenas mañanas. Quería preguntar si Izquierda Unida llegase al poder, en que Izquierda Unida una serie de partidos, siendo mayoría comunista, quería saber qué sistema adoptaría, porque sé que es un corrido, que sale mañana, sé que tiene que hacer la comunista, no sé cómo lo ves. Yo quisiera preguntar, conocer tu opinión acerca del sistema judicial español, donde con casos tan evidentes de corrupción, como hemos dicho antes, de la Gürtel, Bárcena, Urdangarín y demás, bajo el punto de vista de un trabajador de la salud interna, ¿qué opinas tú de eso? Respondo ya. Empiezo por el final. El sistema judicial español, a ver, pues desgraciadamente en gran parte heredero del franquismo, y esto no es que lo diga yo como persona de 26 años que tengo, sino esto cualquiera que lea el libro de Carlos Fernández Villarejo, que fue fiscal anticorrupción en este país, que lo recomiendo, el libro ha sido reciente, habla de cómo la herencia del franquismo pues ha continuado en las instituciones judiciales españolas y cómo desde ese punto de vista se puede explicar, por ejemplo, el conflicto de la Gürtel, en el que solo de momento lo único que ha pagado ha sido el juez investigado, cómo el proceso judicial está lento, como el proceso judicial realmente no funciona, como para él también la democracia no existe porque no tiene un mecanismo de separación de poderes verdaderamente efectivo. No soy experto en el sistema judicial, pero si no es, entonces recomiendo su libro absolutamente.
Vamos a ver, es cierto que la reflexión del compañero que ha dicho que iba a hacer una autocrítica. Es cierto que hay mucha gente que ha considerado que para hacer llegar a cabo su ideología y transformarla en hecho era mejor organizar un movimiento social como puede ser la plataforma contra las hipotecas o como pueden ser otros movimientos. A pesar de que esa gente en muchos casos tiene también carnet de comida. Por eso yo creo que es fundamental comprender que son espacios de luchas compatibles. Yo he hecho también mi activismo la mayor parte del tiempo en los movimientos sociales. Yo creo que se puede luchar en los movimientos sociales, los partidos políticos y los sindicatos. Son tres frentes de luchas que están en la misma guerra, estamos en la misma batalla. Es cierto que los partidos han perdido, por ejemplo, hablo de los partidos de izquierda, evidentemente, hablo de izquierda, pues hay que hacer una reflexión, el proceso de reflexión de las últimas décadas. Creo que quizás hemos pecado de institucionalización, en el sentido de que nos hemos encerrado en despachos, en determinados encargos públicos, en vez de que hemos perdido la conexión con las asociaciones de vecinos, con la calle, en definitiva, que eso era lo que, por ejemplo, ha dado tanta fuerza al Partido Comunista desde el franquismo, la conexión con la calle. Y eso es ahora lo que estamos recuperando. Yo creo que eso además estamos avanzando por esa línea de forma exitosa y adecuada. Es un proceso lento, pero es un proceso que necesita de todos nosotros. Entonces, si hay alguien que lucha en los movimientos sociales, hay alguien que lucha en el sindicato, hay alguien que lucha en los partidos políticos de izquierda, concretamente de izquierda unida, pues lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Por eso, la Huelga General del 14 de noviembre creo que fue un hito histórico, no solo porque fue a nivel europeo, a nivel internacional, sino también porque mostró que se podían organizar una huelga junto con los sindicatos, con los movimientos sociales y con los partidos que la apoyaban. Cierto es que los datos de las encuestas, esa creo que era del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que se hizo antes del proceso de Bárcenas, hay una encuesta más reciente, que es la de Metroscopia del país, que plantea unas diferencias brutales. Estamos hablando de encuestas, es muy complicado, en algunos casos la muestra es muy reducida, pero la encuesta de Metroscopia planteaba que Izquierda Unida ya no estaba en el 12, sino en el 15, lo cual de todas formas sigue siendo claramente poco, pero el PP y el PSOE ya estaban los dos en torno al 20. Estaban al 30 y 30, estaban al 20 y 20, lo que significa que los dos no llegaban a recuperar. Eso es un cambio brutal, porque la economía se nos cae en un día, pero la concepción de la mente de la gente cambia muy lento, cambia bastante lento. Incluso el votante del PP que votó al PP y le hayan echado de su casa, sigue pensando que el PP es un buen partido en muchos casos. O sea, la mente cambia mucho más lento, la concepción del mundo, y porque no todo el mundo vota, y de hecho yo creo que es la minoría la que vota pensando en economía. La gente suele votar más en términos, pues incluso si son personas mayores, en términos religiosos. Yo soy conservador, yo voto al Partido Popular. Yo soy un poco más progresista, voto al Partido Socialista. Y todo eso hay que romper con ello y es un proceso difícil de romper. Pero claro, hay que hacer, yo creo que yo soy partidario de convertir Izquierda Unida en un instrumento que arrebate votos en la abstención, porque el principal ganador de las elecciones suele ser la abstención, según las encuestas. Porque ya estamos planteando un horizonte de participación electoral del 50%. Significa que solo participaría en las elecciones la mitad de la población. Eso refleja la crítica que hay al sistema político, pero también refleja la necesidad de recuperar a la gente para decirle, vale, votar es cierto que es la única forma de cambiar la ley, votar es cierto que tiene sus limitaciones, porque después tienes que recuperar los instrumentos, pero hay que convencer para utilizar ese instrumento. Votar es algo que es necesario, es insuficiente. Hace falta compatibilizarlo con la presión social en la calle, con la lucha de los sindicatos, pero es claramente algo que hay que hacer. ¿Y cómo entrar en el ámbito de los votantes del PP y del PSOE, fundamentalmente del Partido Popular? Pues yendo a todas partes. Yo, por ejemplo, todo lo de la Izquierda Unida vamos allí donde nos llaman los medios de comunicación, por lo horroroso que sea. Si hay que ir intereconomía, se va a intereconomía. Porque hay que ir a todas partes para que la gente nos escuche. Desde luego, si nos quedamos en un despacho no nos van a escuchar. Lo que necesitamos es salir a escuchar. Y que todo el mundo pues empiece a decir, pues mira, pues esto de Izquierda Unida dicen esto, aunque solo sea por información. La puerta del señor Botín y pedirle por favor que se portara bien. Pues es lo que hizo. Pedirle por favor que se portara bien. Como no le hice caso, así le fue. Entonces, realmente, el poder del gobierno es lo mismo. Pero si tomamos el gobierno, pues, y tenemos a la gente que nos apoya en esas propuestas de cambio, evidentemente tenemos que pensar en una alianza regional de la Unión Europea. ¿Alianza con quién? Con los países que están como nosotros. Grecia, Portugal, Italia. Los países mediterráneos que compartimos estructuras productivas similares, necesitamos unirnos entre nosotros frente al poder de las grandes empresas y grandes bancos de Alemania y de Francia fundamentalmente. Eso es algo indispensable. Claro que para poder hacer eso pues tiene que haber un gobierno de izquierda en Grecia, tiene que haber un gobierno de izquierda en España, en fin, es un proceso necesario.
En Grecia van avanzando, nosotros vamos a ir avanzando ya, vamos poco a poco. Pero es que es algo muy parecido a lo que pasó en América Latina en los años 80, 90 y 2000, los procesos de transformación que al final derivaron pues, en la lucha contra el Fondo Monetario Internacional, en la lucha y renuncia de todo esto. El partido de X yo los conozco, son amigos, gente maja, yo por parte de Sachadet no me parece razonable, efectivamente pues es legítimo, pero no creo que tenga visos de funcionar. En cualquier caso, la gente pasa que parece una estrategia como mínimo más adecuada para presionar desde dentro y tener más capacidad de acción, sobre todo si tienes niños, puedes esforzar, también vivimos la experiencia de la posibilidad de jugar la que se sentaba la canción de la dictadura, como sigo, y también en esos procesos de transformación y si conseguimos ponernos en una batalla, yo creo que